Tras el arresto de Nick Reiner por su presunta implicación en el asesinato de sus padres biológicos, la comunidad en línea comenzó a reconstruir fragmentos del pasado que habían pasado desapercibidos durante años. Cuanto más se revisaban esos materiales, más inquietante resultaba el panorama. Videos que en su momento parecían inofensivos empezaron a leerse como advertencias tardías, señales ignoradas que ahora adquirían un peso perturbador. Uno de esos registros, fechado en 2016, mostraba a Nick amenazando con matar a un perro simplemente porque había ladrado unas cuantas veces. Lo más escalofriante no fue solo la amenaza, sino lo que dijo a continuación: confesó tener pensamientos enfermizos que necesitaban ser tratados. En aquel entonces esa frase se perdió entre risas nerviosas y falta de atención. Hoy suena como una alarma que nadie quiso escuchar. A esto se suman los videos promocionales de Being Charlie, donde el contraste es imposible de ignorar. Mientras Rob Reiner se mostraba cercano, afectuoso, claramente esforzándose por conectar como padre, Nick respondía con frases cortas, frías y distantes, llegando a decir sin emoción: nunca fui cercano a mi padre. No eran solo palabras. Sus gestos, la forma de apartar la mirada, el lenguaje corporal quebrado, todo transmitía una incomodidad profunda apenas contenida. Con el paso del tiempo la pregunta se vuelve inevitable. ¿Estuvieron las señales ahí desde el principio? Una persona que trivializa la violencia, que habla de su familia con indiferencia, quizá solo necesita un detonante mínimo para que todo se desborde y desemboque en una tragedia inimaginable. En otro fragmento rescatado tras los hechos, Nick aparece diciendo: a veces salgo a ordenar mis pensamientos enfermos, una frase que hoy resulta imposible de ignorar. En ese mismo video, grabado también en 2016, se lo ve caminando por las tranquilas calles de Brentwood, rodeado de jardines impecables y una calma casi artificial, mientras su voz suena vacía, extrañamente serena, como si estuviera suspendido entre la lucidez y un colapso mental inminente. Ese clip dejó de ser un simple recuerdo audiovisual para convertirse en una advertencia deformada, pasada por alto durante demasiado tiempo. Cuando la cámara le pide que diga su nombre, Nick responde con desafío, rechazando su propia identidad como si se desligara de cualquier lazo social. La mayoría de la gente ya me conoce, dice con un tono que mezcla arrogancia y paranoia, insinuando un ego fuera de control. El cierre del video es aún más inquietante, una frase absurda en apariencia, pronunciada casi como una broma, que tras la tragedia sueña a presagio retorcido, algo que quizá ni él mismo comprendía del todo en ese momento. Otros fragmentos recuperados oscurecieron todavía más el retrato. En algunas escenas aparece junto a su hermana Romy fumando cannabis, riendo de forma hueca, sin alegría real. En ciertos planos se distingue un polvo blanco sin explicación clara suficiente para aumentar la sensación de alarma. En medio de esas grabaciones, Nick lanza una confesión cruda y directa: tengo un trastorno grave de la personalidad. Nadie alrededor parece saber cómo reaccionar ante una declaración así. El momento más perturbador llega cuando un perro interrumpe inesperadamente la filmación. La reacción de Nick es inmediata y gélida. Sin alzar la voz, sin mostrar alteración alguna, dice con total frialdad: voy a matar a ese perro. Esa ausencia total de emoción, ese tono plano, hoy resuena como uno de los indicios más inquietantes de todos. Visto en retrospectiva, cada una de estas escenas ya no parece casual ni anecdótica, sino parte de un patrón oscuro que fue ignorado hasta que fue demasiado tarde. La serenidad por sí sola resultaba inquietante. En esta reconstrucción narrativa, esa calma fue interpretada como una señal temprana de que sus límites morales habían empezado a desmoronarse mucho antes de la tragedia. Cabe destacar que aquel video fue grabado en 2016 durante la promoción de Being Charlie, una película inspirada en las luchas de Nick con la adicción. La ironía es evidente: mientras la cinta era presentada públicamente como un intento de redención, en la vida real las grietas se iban ensanchando en silencio, ocultas tras el brillo, las expectativas y una esperanza que nunca llegó a materializarse. Si ese primer registro ya provocaba rechazo y temor, el siguiente resulta todavía más perturbador. Tras el asesinato de sus padres, Nick pasó cerca de 2 horas desplazándose sin rumbo aparente. Las cámaras de seguridad de una tienda de conveniencia en una gasolinera lo captaron entrando con una tranquilidad anormal para alguien que acababa de cometer un crimen tan brutal. Vestía una chaqueta negra y verde con franjas blancas, llevaba zapatos oscuros, una gorra y llevaba una mochila roja colgada de un solo hombro. No había prisa ni nerviosismo ni señales de pánico. Caminaba por los pasillos como cualquier cliente común. Se detuvo en el área de bebidas, tomó una bebida deportiva y esperó pacientemente su turno para pagar.
Utilizó una tarjeta de crédito, intercambió unas pocas palabras con el cajero y se marchó. Más tarde el empleado recordaría que no había nada extraño en su comportamiento, parecía completamente normal, incluso educado. Al salir del local cruzó hacia el lado opuesto de la gasolinera y permaneció de pie en la esquina de la calle. Aproximadamente una hora después, a las 9:15 de la noche, todo cambió de manera abrupta. 4 patrullas del Departamento de Policía de Los Ángeles, algunas sin distintivos visibles, irrumpieron en la esquina con las luces encendidas. En cuestión de segundos la calma nocturna se rompió. Los destellos rojos y azules atravesaron la oscuridad, transformando ese espacio cotidiano en un escenario de arresto. Los agentes se acercaron con rapidez y profesionalismo. Nick no intentó huir ni oponer resistencia. Bajo las luces de la gasolinera levantó las manos tal como se le ordenó, con la mirada vacía, como si hubiera estado esperando ese instante desde hacía tiempo. Su compostura fría convirtió la escena en algo profundamente inquietante. Así se creó una cadena trágica en la que el silencio y la aparente normalidad chocaron de frente con una verdad brutal. Al observar esa expresión rígida y sin vida en su rostro, la percepción de este asesino de sus propios padres queda abierta a la reflexión. Luego emerge otro video en el que la amenaza resulta aún más explícita. Durante una entrevista del ciclo AOL Build en 2016, también destinada a promocionar Bang Charlie, el contraste entre padre e hijo era imposible de ignorar. Rob Reiner se sentaba con la actitud de un padre profundamente entregado, hablando con calidez, explicando con detalle, manteniendo siempre la mirada sobre Nick como si quisiera protegerlo. No dudo en afirmar que su hijo era la persona que más amaba. Su voz se suavizaba cada vez que lo mencionaba, como si creyera que todo dolor podía mitigarse mientras su hijo estuviera a salvo. Nick, en cambio, se mostraba distante y hermético. Respondía con frases cortas en un tono plano, casi sin emoción. Su mirada se perdía en el vacío o pasaba de largo sobre el entrevistado, rara vez se cruzaba con la de su padre. Era una expresión cerrada y legible, cargada de una indiferencia que incomodaba a quienes observaban. Su silencio no parecía producto de la emoción, sino de una desconexión profunda. Cuando se le preguntó por la relación con su padre durante la infancia, respondió sin rodeos: "No conectábamos mucho cuando era niño. Nada más, sin recuerdos, sin matices, sin afecto". El ambiente se volvió tenso y Rob, sentado a su lado, parecía intentar llenar el vacío que su hijo dejaba con cada palabra ausente. En ese mismo intercambio, Nick reveló haber ingresado en rehabilitación en 18 ocasiones, una cifra suficiente para quebrar incluso la voluntad más firme. Habló de las drogas no como una fuente de placer, sino como un medio para silenciar el ruido interno, ese caos nacido de la presión de llevar el apellido Reiner y de inseguridades profundas que nunca logró resolver. Todo ello visto en retrospectiva dibuja un retrato sombrío de una deriva que ya estaba en marcha mucho antes de que la tragedia se hiciera irreversible. Como reacción a todo aquello, Rob terminó reconociendo quizá demasiado tarde que había cometido un error profundo. Confió más en profesionales distantes y protocolos fríos que en su propio instinto de padre. Sin darse cuenta, transformó lo que creía que era cuidado en una cadena de castigos que fue desgastando el alma de su hijo. Cuando Nick hablaba de su adicción y de los periodos de indigencia, lo hacía con una desconexión que resultaba inquietante. Relataba esos episodios como si estuviera leyendo un informe administrativo. Había sido indigente en Maine, en Nueva Jersey, en Texas. Había dormido a la intemperie durante muchas noches y semanas. No había temblor en la voz, ni nudos en la garganta, ni rastro visible de dolor. Lo que deberían haber sido heridas abiertas se convertían en datos secos, fríos, casi clínicos. A lo largo de la conversación, Nick se mostraba brutalmente honesto, dejando entrever una personalidad inestable y explosiva escondida bajo una apariencia serena. Cuando el entrevistador intentó idealizar su sobriedad, Nick respondió con una advertencia helada, insinuando que bajo esa calma existía una bomba de tiempo y que tanto él como su padre podían volverse extremos si eran provocados. Aunque Bang Charlie fue celebrada como un intento de sanación, la realidad demostró que el arte no era suficiente para borrar recuerdos contaminados por el resentimiento. Nick confesó que pese a los esfuerzos afectuosos de su padre, se sentía distante cuando Rob se limitaba a seguir al pie de la letra las normas de la rehabilitación sin conectar realmente con sus emociones. Ese acercamiento público de 2016 no fue más que una pausa breve dentro de un ciclo largo de autodestrucción donde cada intento de comprensión parecía reabrir viejas heridas.
Había gestos silenciosos mínimos que lo decían todo. La insatisfacción estaba incrustada en el cuerpo. En otra entrevista realizada también en 2016, Nick Reiner apareció desde el primer instante con una postura rígida casi antinatural. Durante toda la charla apenas movía los brazos hacia afuera, cruzándolos o dejándolos inmóviles sobre el regazo como si se protegiera tras un muro invisible. Su rostro permanecía plano con una mirada baja y poco acogedora. De él emanaba un frío silencioso, sutil pero evidente, como si hubiera levantado una barrera entre él y el mundo. Cuando se le preguntó directamente si había sido difícil rodar junto a su padre, respondió de manera uniforme y monótona que para él había sido una experiencia bastante agradable y nada complicada. Lo dijo sin mirar al entrevistador, con la vista perdida o clavada en el suelo, interrumpiendo sus frases con pausas extrañas como si cada palabra tuviera un peso incómodo. No hubo sonrisas ni gestos, solo una prolongada sensación de vacío. Rob Reiner, en contraste, se mostró dolorosamente sincero. Admitió casi con amargura que durante mucho tiempo había confiado ciegamente en cualquiera que tuviera un escritorio y un título académico, sometiendo sin querer a su hijo a castigos disfrazados de disciplina y amor duro. No dudó en rebajarse a sí mismo. Reconoció que debió callar más y escuchar mejor, que Nick comprendía su propio dolor más de lo que él supo hackearlo. Sus palabras eran un golpe directo al orgullo, una confesión poco común de un padre que entendía demasiado tarde su extravío. Sin embargo, ni siquiera ese momento de apertura emocional logró atravesar la coraza de Nick. Él permaneció distante, casi como un espectador incómodo de su propia historia. Al hablar del rodaje o de su pasado con las drogas, se limitaba a repetir que no había sido difícil, que para él todo había resultado aceptable. No añadía matices ni profundizaba. Cada tragedia quedaba comprimida en descripciones austeras. La mirada de Nick se perdía con frecuencia en un punto lejano, como si persiguiera una sombra sin nombre dentro de su mente. No era resistencia abierta ni dolor explícito, sino una retirada total de la emoción. No reaccionó al arrepentimiento de su padre. Desde su perspectiva, la relación entre ambos parecía existir solo dentro de límites estructurados y casi contractuales, con comienzos y finales bien definidos. Rob seguía aferrándose al cine como un posible vínculo. Decía que Nick era el corazón y el alma de la película, que aportaba una verdad cruda a la que él mismo nunca podría acceder. Su voz se ablandaba al afirmar que cada vez que miraba a su lado veía a su hijo, a su niño, y que ese sentimiento jamás desaparecería. Pero cada palabra cargada de amor parecía chocar contra un muro. La respuesta de Nick se reducía a un leve asentimiento, a una frase breve, como si estuviera demasiado cansado para soportar el peso de las expectativas familiares. El humor negro terminó convirtiéndose en el único idioma con el que Nick sabía relacionarse con la vida, una forma de reírse de su propio dolor antes de que éste lo aplastara por completo. Al hablar de las absurdas rutinas de la rehabilitación, lo hacía con un tono distante, tratando esa experiencia no como una tragedia personal, sino como una broma cruel del destino. Comentarios ásperos y provocadores surgen de su boca, no para despertar compasión, sino como una vía de escape, casi una liberación. Para él, lanzar frases crudas en el guión era una especie de venganza dulce contra su pasado. Mientras Rob buscaba la risa para aliviar la tensión y suavizar el ambiente, Nick utilizaba esa misma risa para desnudar la realidad hasta dejarla sin protección. Bajo la presión constante de los medios y la sombra imponente de su padre, la inestabilidad de Nick se manifestaba en detalles mínimos: manos inquietas, evasión del contacto visual, sonrisas breves y forzadas que desaparecían rápido. Intentaba integrarse como uno más del equipo de filmación, pero en su interior seguía siendo un niño atrapado en habitaciones frías de rehabilitación donde el tiempo parecía haberse detenido. Rob, pese a sus esfuerzos, no parecía percatarse de que la comprensión que creía ver no era más que una coraza frágil que Nick había construido para sobrevivir a la entrevista. El diálogo se volvió aún más denso cuando Rob desvió la conversación hacia la política y los problemas sociales, un refugio seguro frente a la asfixia emocional privada. Habló de los peligros del odio en la sociedad sin advertir que una semilla similar crecía en silencio a su lado. Nick respondió con un silencio prolongado y escalofriante, presagio de una tormenta aún por desatar. No se enganchó a los ideales elevados de su padre, porque su propio mundo hacía tiempo que se había derrumbado y ninguna película podía reconstruir esos escombros. Otro video inquietante corresponde al 17 de diciembre de 2025 y muestra la primera comparecencia de Nick Reiner ante el tribunal.
superior de Los Ángeles, acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres. La audiencia estaba prevista inicialmente para el día anterior, pero fue aplazada porque no se le consideró en condiciones médicas adecuadas para ser trasladado desde la cárcel. Al entrar en la sala, Nick vestía una gruesa chaqueta azul antisuicidio sin camisa de baño, con manos y piernas encadenadas, sentado detrás de un panel de vidrio en el área destinada a los acusados. Su postura era rígida, ligeramente encorvada, y apenas miraba a su alrededor sin mostrar emoción alguna. Durante toda la audiencia su actitud fue casi inexpresiva, la mirada fija al frente, parpadeos escasos, el rostro inmóvil como una escultura. No reaccionó cuando se leyeron los graves cargos en su contra. No inclinó la cabeza ni mostró nerviosismo. Esa serenidad no transmitía calma, sino un vacío emocional profundo, un silencio denso que imponía cautela a todos los presentes. Nick habló una sola vez. Cuando el juez le preguntó si comprendía sus derechos legales y aceptaba renunciar a un juicio rápido, respondió de forma seca y monótona: "Sí, su señoría". 3 palabras sin inflexión ni emoción. Eso fue todo lo que dijo en público durante esa comparecencia. Después permaneció en completo silencio, dejando que el proceso legal avanzara a su alrededor como si no le perteneciera. No se declaró culpable ni inocente y el juicio fue aplazado al 7 de enero de 2026 a petición de la defensa. Se le negó la libertad bajo fianza y quedó recluido sin posibilidad de salir en libertad. Su abogado defensor es Alan Jackson, un reconocido penalista de Los Ángeles que ha representado a figuras de alto perfil en casos complejos. Jackson se mostró prudente y contenido, subrayando la enorme complejidad del caso y pidiendo al público que evitara emitir juicios prematuros. Solicitó más tiempo para preparar la defensa y para que su cliente fuera sometido a una evaluación completa de salud mental, reconociendo implícitamente que el estado psicológico de Nick será un elemento central en el desarrollo del proceso. Según fuentes de investigación, Nick Reiner había sido diagnosticado con esquizofrenia y se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico en el periodo previo a la tragedia. En las últimas semanas su medicación fue modificada y, de acuerdo con algunos familiares cercanos, esos ajustes contribuyeron a un deterioro notable de su estabilidad mental, volviéndolo más impredecible y difícil de contener. La enfermedad, sumada a una larga historia de adicción y trastornos no resueltos, fue creando una espiral peligrosa que avanzó en silencio hasta desembocar en el desastre. La audiencia judicial terminó con rapidez, pero su impacto permaneció. Nick Reiner fue devuelto a la cárcel, donde continuaría bajo estricta vigilancia física y psicológica mientras esperaba el siguiente juicio. La imagen de su salida del tribunal en silencio, con la cabeza levemente inclinada y la mirada vacía, dio una sensación pesada. No fue solo el horror del crimen lo que estremeció, sino la inquietud de ver a una persona que parecía haber perdido toda emoción mucho antes de que la tragedia ocurriera. En otro testimonio en vídeo, Nick habló de su etapa de adicción con un tono ya no explosivo, sino frío y humeante como brasas después de un incendio. Explicó que la rehabilitación no había sido del todo una elección personal, sino una decisión impuesta en gran medida por sus padres. No la vivió como una salvación voluntaria, sino como un arrastre forzado lejos de su antigua vida, mientras en su interior persistía el deseo de escapar. Ahí comenzaron a formarse las primeras grietas de un resentimiento silencioso. Nick reconoció que en el fondo sabía que sus padres lo amaban y estaban siempre presentes, pero ese amor se transformó en una jaula invisible. Dijo que la preocupación constante de él los ahogó partes esenciales de su identidad, en especial la música, que alguna vez había sido su instinto de supervivencia. Para él la creatividad no era solo arte, era respiración. Al sentirse excesivamente controlado, percibía que ya no se le permitía caer ni destruirse a su manera. Lo llamó un instinto de supervivencia, una expresión tan lógica como desesperada. La música que debía liberarlo quedó atrapada entre la sensación de vigilancia y la duda permanente. Nick fue directo al señalar que el error de sus padres no radicaba en la falta de amor, sino en no confiar en que él pudiera sostenerse por sí mismo. Esa desconfianza, incluso disfrazada de cuidado, lo hacía sentirse débil, como alguien que siempre necesitaba ser dirigido. En un momento Nick habló con rapidez, como si temiera no alcanzar a decirlo todo: "Tengo suerte de tener padres que se preocupan por mí". De inmediato se contradijo con otra confesión. Cada vez que consumía drogas lo invadía una culpa insoportable. Describió ese sentimiento casi en un susurro. Pensaba que en ese instante ellos debían estar pensando en él. No era el miedo a ser descubierto, sino el terror de decepcionarlos. Nick no pidió perdón.
Solo di yo quiero paz. Ese pensamiento no lo salvo de las drogas, al contrario profundizo su tormento. No logro detener sus actos, solo volvió más duras las consecuencias. En este caso el amor no fue un salvavidas sino la cuerda que lo hundió más en la culpa y la autoacusación. Finalmente apareció un testimonio de un amigo cercano de la familia Reiner, alguien que presenció a Nick en sus últimos días. Barry contó que probablemente fue una de las últimas personas en ver a la familia en un estado que podría llamarse normal. Se hospedó durante 5 días en la casa de Rob y Michelle Reiner, invitado mientras visitaba la ciudad por el estreno de la nueva película The Perfect Gamble. Durante ese tiempo todo transcurrió con una calma absoluta tan cotidiana y serena que nadie habría podido anticipar la catástrofe que se avecinaba. Barry recordaba a Nick Reiner con una claridad inquietante. Lo describía como un hombre de 32 años que parecía saludable, sobrio y plenamente presente dentro del entorno familiar. Durante esos días Nick se sentaba a conversar con sus padres, compartía comidas tradicionales en una atmósfera que Barry subrayó como constante y cargada de afecto. Participaba en actividades cotidianas sin llamar la atención, jugaba tenis y baloncesto, sacaba la basura, lavaba los platos, veía televisión con la familia. No hubo señales visibles de inestabilidad ni momentos que despertaran en Barry una preocupación real por la seguridad de Nick. Desde fuera todo parecía ordenado, cálido, casi ideal. Con el paso del tiempo lo que más inquietó a Barry no fue la falta de amor sino su exceso. Al observar el cuadro completo lo que resultaba desconcertante era que había demasiado amor pero algo no encajaba. Barry insistió en que no hablaba desde el juicio. El cariño que presenció era auténtico. Rob y Michelle mantenían un vínculo real con su hijo y nunca lo abandonaron durante los años en que Nick luchó públicamente contra la adicción. Según Barry, intentaron de todo. No se trataba solo de recursos económicos sino de ofrecerle acceso a los mejores y más lujosos programas de tratamiento, convencidos cada vez de que esa vez sería distinta. Sin embargo, desde esa base aparentemente inquebrantable de amor ocurrió lo impensable. Barry afirmó que Rob Reiner jamás se rindió. Si uno conocía a Rob sabía que era una persona desbordante de afecto. La tragedia dijo radica en que el amor, por intenso que sea, no siempre basta para rescatar a alguien que se desliza hacia su propia oscuridad. Las comidas familiares, las tardes tranquilas frente al televisor, los días serenos que él mismo presenció se transformaron retrospectivamente en el doloroso preludio de un colapso que nadie dentro de la casa supo anticipar. Al revisar después la serie de vídeos, las entrevistas frías, las respuestas carentes de emoción, la mirada desconectada del sentir, la forma en que Nick hablaba de su adicción como si relatara la vida de otra persona, se dibuja una imagen aterradora de peligro silencioso. No hubo estallidos de ira ni gritos ni lágrimas, sino un retraimiento prolongado, un congelamiento emocional en el que alguien deja de conectar con su propio dolor y con el de quienes lo rodean. ¿Y tú qué opinas al ver estos vídeos? ¿Cuál crees que fue la señal de advertencia más ignorada, el silencio, la mirada o la manera en que Nick relataba su vida como un informe indiferente? Déjanos tu comentario para debatirlo, porque a veces identificar estas señales puede ayudar a evitar otra tragedia en el futuro. Y si quieres seguir explorando análisis profundos sobre casos reales, psicología humana y lo que ocurre detrás de la cámara, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo video. Darte el próximo video.